a nuestra siguiente sección, que es en este jueves 2 de febrero. Mire usted, ya tenemos nuestra mesa de seguridad. Usted sabe que hay muchos asuntos relacionados con estos temas que tienen una visión profesional, crítica, analítica, con mis compañeros a quienes saludo. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Lupita. Buenas tardes al público que nos escucha. Buenas tardes, Gracias. Ricardo, que se incorpora ya. Hola, hola. En este momento. Hola. Guadalupe Correa, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Julio, Ricardo, Víctor, un placer estar con ustedes como todos los jueves a las 2 de la tarde en la Ciudad de México. Un placer siempre. Ricardo Ravelo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Como siempre, un placer estar aquí contigo en la mesa. Saludo a mis colegas Guadalupe, Víctor y al público que nos está siguiendo. Muy bien, vamos a empezar con Ricardo, que luego es el que da el tono polémico a nuestras mesas y lo hace siempre al final, cuando ya nos estamos yendo. Así es que, ¿qué te parece, Ricardo, si comenzamos hablando pues de un tema que no sé qué tanta miga tiene periodística, judicial, política, la salida de Netzaí Sandoval de la dirección del Instituto Federal de Defensoría Pública? Y un tuit en el cual la señora Isabel Miranda de Wallace celebra la salida de Netzaí, los cambios que ha habido ahí, y pareciera que entre otros temas oscuros que fueron tocados por esa defensoría está el de la señora Miranda de Wallace. Y esto en el marco de este cambio de Arturo Saldívar, que era quien había impulsado a Netzaí Sandoval, y a la llegada de la presidenta de la Corte, Norma Piña, que al mismo tiempo es presidenta del Consejo de la Judicatura, pues se dan circunstancias que hacen renunciar a Netzaí Sandoval. Lo de la Defensoría y lo de la señora Miranda, ¿cómo lo ves, Ricardo? Pues mira, muy polémico. Yo creo que lo que celebra Wallace es la salida de un personaje como Netzaí Sandoval. Bueno, como titular de la Defensoría Pública, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, precisamente en contra de la señora Wallace, por una supuesta presentación de pruebas aparentemente falsas para pues continuar toda esta investigación relacionada con el secuestro de su hijo, un secuestro también plagado de claroscuros. Lleva muchos años este caso, sin aclararse del todo, pero gran parte de toda esta oscuridad que envuelve el caso del secuestro de este joven, en buena medida también ha sido como producto de las dudas que ha sembrado la propia madre, presuntamente presentando documentación que no se ajusta del todo a la verdad. Es decir, han salido muchísimas notas, reportajes que ponen en entredicho el argumento, el alegato de la señora Wallace sobre esto. Y bueno, hasta ahora ninguna autoridad ha puesto a la señora Wallace en su lugar, si realmente ha mentido en este caso. Pero la salida de Netzaí Sandoval, pues parece como que le quita a la señora Wallace una piedra en el zapato, y de alguna manera la pone como un tanto a salvo de una investigación que dice ella, pues que no ha caminado porque no ha sido citada por la fiscalía. Obviamente, bueno, ella se ha movido en aguas turbulentas. Por un lado ha explorado el camino legal, pero por otro lado el camino político, ¿no? Porque vaya que le ha sacado raja al tema la señora. Es decir, como que pareciera que su hijo tiene más valor muerto que vivo, porque bueno, ha sido una escalera tremenda la que la señora ha escalado para posicionarse en peldaños de poder con mucha influencia. Y me parece que, bueno, yo creo que la que menos quiere que este asunto llegue a su total esclarecimiento, pues es ella, porque de alguna manera le permite estar vigente, le permite seguir sacando provecho
de una tragedia que realmente no sabemos cómo realmente ocurrió, cómo ocurrieron los hechos, porque hay demasiada neblina en torno a esto, que se ha mantenido envuelto en una polémica precisamente por tanta controversia, en buena medida sembrada por ella, de tal manera que, bueno, pues ahora con la salida de Nechaí vamos a ver pues si el siguiente titular de la Defensoría Pública pues va a continuar con pidiendo que se avance la investigación que presentaron, y ojalá esperemos que se llegue a un esclarecimiento para quizá ir poniendo ya ciertos puntos finales a un caso que lleva muchísimos años, en el que se ha cuestionado mucho la veracidad de las pruebas que ha presentado, pero no se ha llegado al fondo, ¿no? Yo creo que ahora sí debe de caminar la investigación y que, bueno, pues se llegue hasta el fondo. Bien, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema que no deja de tener un ribete político? Es decir, la salida de Netzaí y la celebración de la señora Miranda de Wallace se da cuando se da el cambio en el cual queda como presidenta de la Corte la señora Norma Piña, y a quien coloca como sustituta en este Instituto de la Defensoría Pública es a una jurisconsulta, una magistrada con mucha experiencia judicial que tiene carrera propia y hay que juzgarla por sí misma, pero no deja de tener también la referencia de que es esposa de Renato Sales, que ha sido acusado de tener complicidades en actos relacionados con la propia señora Miranda de Wallace. ¿Cómo ves ese escenario judicial político, Víctor? Justamente iba a completar el comentario de Ricardo por ahí, por esa vertiente, ¿no?, que has puesto sobre la mesa, Julio, con esta información. Mira, yo creo que el tema tiene esta relevancia, ¿no? Al final de cuentas, no sé si es una mera casualidad el que Taísia Cruz ocupe ahora el Instituto Nacional de la Defensoría Pública, la dirección, y que este evento pues se ligue con lo que mencionabas, ¿no? A Renato Sales se le relaciona con haber tolerado la tortura a personajes posiblemente o presuntamente culpables del secuestro del hijo de la señora Wallace. Esto tiene que ver, y esta celebración a todo vuelo en Twitter por Isabel Miranda de Wallace nos puede hacer pensar en un arreglo pues político para que esto se lleve a cabo. Lamentablemente creo que hay indicios de que así es. Yo, como tú, no creo válido de ninguna manera descalificar a Taísia Cruz por ser esposa de quien es. Eso es algo gratuito, pero sí creo que esta vinculación a este caso, pues lo tenemos que poner en la lupa, ¿no? Y preguntarnos qué ocurre. Por otra parte, yo en algún momento en este mismo espacio celebré mucho las acciones que se llevaban en el Instituto Nacional de la Defensoría Pública. Tuve ocasión de documentar varios casos en Capital 21 sobre lo que ahí se hacía, ¿no? Reportajes que realicé en su momento. Y fue por demás interesante el ver cómo el Instituto Nacional de la Defensoría Pública trabajaba en función de quienes podemos considerar los más desposeídos, ¿no? Esto llama la atención porque en esos momentos, hace un año, 2 años, el instituto cobró una enorme relevancia y una dimensión muy interesante que se documentó en algunos medios en favor de estas personas. Yo platiqué con Isaí Sandoval en varias ocasiones y la intención de Isaí era muy clara: convertir este Instituto Nacional de la Defensoría Pública en un bufet de abogados públicos que sobre todo se abocaran a la atención a estos grupos sociales. ¿Qué casos recuerdo yo de los 3 o 4 que documenté en ese entonces? Un caso muy, muy interesante y que además tenía pues un elemento que tiene que ver con esta versión de lo moderno y el desarrollo y esta perspectiva de la productividad. Resulta que en Monterrey
se había descartado el trabajo de los carretoneros que recogen la basura. Se había descartado a estas personas que llevaban pues ya varias generaciones haciéndolo con pues esos carretones jalados por caballos. Lamentablemente eso ocasionó pues un quebranto en muchas ocasiones a la salud que llevó al fallecimiento a algunas de estas personas ya mayores. Ni qué decir de los caballos que se encontraron en una situación todavía más grave y que también algunos de ellos murieron. La Defensoría Pública intervino en este caso y logró la restauración del trabajo de los carretoneros en Monterrey. Otro caso tiene que ver en Chiapas, y lo digo brevemente, lo comento, ¿no? De una mujer que fue víctima de digámoslo así, un tramado que perjudicó y que la llevó a la cárcel a partir del otorgamiento de recursos a partir de solidaridad. Lo interesante de este caso es, digamos, la persona a la que se atendió, pero además la intervención de peritos que conformaban la acción de esta Defensoría Pública. Yo hago votos porque este trabajo en defensa de los más desposeídos, como lo he dicho, se mantenga. Ni que olvidar de la liberación de varias mujeres que purgaban sentencias de manera injusta en Santa Marta, Catitla y algunos otros casos. Entonces creo que el gran tema, más allá de lo que has puesto sobre la mesa, Julio, tiene que ver con la urgente necesidad de que el trabajo de la Defensoría Pública se mantenga en ese sentido y en ese carril por quienes lo llevaban a cabo y lo mantenían, que yo conocí a varios de ellos que eran abogados de una enorme calidad, preparación, honestidad y con vocación social. Bien, Víctor, gracias. Guadalupe, ¿cómo ves este tema que tiene aristas muy complicadas, pero cómo lo vas viendo, Guadalupe? Es un tema muy interesante y bien importante, porque no solamente es una situación que obviamente pone en el centro a este personaje. Yo creo que Ricardo se vio un poco, no muy fuerte en el sentido de claroscuros. Bueno, el caso Wallace es un caso muy complejo que además presenta a una persona que parece que tiene no sé cuántas vidas, ¿no? Y que sí está vinculado con la política y con el sistema judicial mexicano. Este relevo, ¿no? En la Suprema Corte de Justicia de Norma Piña, se hacen muchos cambios, ¿no? Es una derrota muy importante para el presidente de la República en su proyecto de la Cuarta Transformación. Al llegar Norma Piña, se preveían muchos cambios. Recuerdo este artículo de esta nueva plataforma, La Lista, obviamente, o sea, si nosotros leemos esta plataforma, surgen nuevas plataformas todo el tiempo, ¿no? Pero La Lista está ahorita, estoy poniéndome a leer este tipo de plataformas nuevas para analizarlas, analizar los comentaristas, el contenido, y es muy interesante. Una nota que salió el 12 de enero, ¿no? Donde dice que jueces de carrera recuperan control con la presidenta Piña. Y ahí ya, de alguna forma, estaba, digamos, avanzando esta idea de que iba a haber cambios muy importantes, ¿no? Y que Arturo Saldívar, la gente de Arturo Saldívar ya salía, ¿no? Y obviamente se mencionaba en ese artículo del 12 de enero que, pues, Netzaí Sandoval se retiraba y que iba a llegar, porque ellos decían que los jueces de carrera, ¿no? Magistrados de carrera, gente de carrera iba a llegar, y pues, ¿quién llega, no? ¿Quién llega? Pues la magistrada Taisia Cruz Parcero, que bueno, obviamente no se puede descalificar su trabajo, ni se le puede juzgar, porque no sabemos todavía lo que ella va a hacer en esta posición, pero definitivamente, ¿no? Bueno, ella es la esposa de Renato Sales, y entonces ellos son un grupo que en algún momento obviamente tuvieron pues todo el control del gobierno y del aparato judicial. Y Renato Sales pues tiene acusaciones de haber permitido las torturas a las víctimas del
o sea, como decía Guadalupe Lizárraga en un artículo, ¿no? De Los Ángeles Press, esta señora también es muy controvertida, pero me parece interesante mencionarlo, ¿no? Como ella lo pone en la mesa. Yo empecé a leer también sobre esto, y bueno, era un grupo que tenía el control, y parece que vuelven a tomar el control de la Suprema Corte de Justicia, y en el medio de esto, un caso tan controvertido, yo he hablado con Ricardo Rafael. Sé que él está preparando un libro, no sé si ya salió, va a salir muy pronto, donde se hizo una investigación muy a conciencia del caso Wallace, ¿no? También él sufrió algunas maltratos, ¿no? Por estar, pues, posicionándose ya en las calles con respecto a este caso. Yo respeto el trabajo de Ricardo Rafael. No creo que Ricardo Rafael vaya a escribir un libro, vaya hecho una investigación que le ha llevado tanto tiempo para decir mentiras. Yo, obviamente no pongo las manos al fuego por nadie, pero hablando con él, conociendo su trabajo, no creo que él vaya a querer manchar su nombre de esa forma, y con los claroscuros, con todas las dudas que se han ido presentando en la prensa, ¿no? No solamente Ricardo Rafael. Recuerdo cómo aquí en este espacio discutimos en agosto cómo Miranda de Wallace denunció a Arturo Saldívar, y bueno, obviamente puso a Netzai Sandoval y a María Sandoval, también, que le ofrecieron supuestamente dinero al ministro presidente de la Suprema Corte, ¿no? Sí. Para liberar a la cómplice de secuestro, cuando aparentemente todo esto estaba plantado, ¿no? Esto nada más nos dice que las fuerzas están cambiando y que ahora la Suprema Corte vuelven los que tuvieron el poder en México, ¿no? Y de alguna forma, obviamente, Miranda de Wallace estuvo protegida por Genaro García Luna, obviamente tuvo un papel muy importante durante el calderonismo, y vuelve esa gente, y por eso Wallace está muy contenta de que esto suceda. Híjole, Guadalupe, pues sí. Ricardo Ravelo, si quieres agregar algo a este tema, o entramos al otro que también está calientito, del juicio de Nueva York a García Luna, los detalles y ribetes que te parezcan interesantes. Sí, pasamos si gustas al tema García Luna. Sí, adelante, ¿cómo lo vas viendo? Ahí estamos algunos muy interesados en decir, bueno, ¿quiénes son los periodistas que andan siendo usados para manejar información favorable a los cárteles? Y por otra parte, pues, ¿cómo vas viendo lo que hasta ahora se ha presentado, Ricardo? Sí, mira, en realidad las acusaciones, pues, aun cuando son testigos diferentes, que tuvieron, digamos, experiencias distintas en la relación con García Luna y Arturo Beltrán y el resto de la banda, pues cada quien pues le aporta un filón pues más o menos diferente a esta relación criminal de García Luna con estos personajes. Por ejemplo, ya vimos lo que declaró el Grande, que fue la primera intervención. Escuchamos también la parte de este señor, el exagente federal, que estuvo relacionado, donde habla de cómo se le entregó el aeropuerto, la operación del aeropuerto de la Ciudad de México a Rey Zambada, y concretamente a esta ala del cártel de Sinaloa, y cómo lo quisieron suplantar o sustituir cuando lo detuvieron, y cómo la organización Beltrán Leiva, particularmente a Arturo, le pidió a un periodista, cuyo nombre no se dice, que se encargara de difundir lo que se estaba maquinando para sustituir al detenido, a Rey Zambada, por otra persona. Este era el plan de Sinaloa, zafar a Rey Zambada, y bueno, se dio a conocer. Lo que ocurre es que no sabemos el nombre del periodista, si realmente firmó aquella información o solamente filtró datos para que otros colegas suyos ligados a Sinaloa, porque bueno, hay que decir que había muchos en el norte del país, muchos periodistas relacionados con la organización Beltrán Leiva, el grupo del Mayo Zambada y el Chapo, que hacían operaciones en Guerrero, en Tijuana, en Sinaloa, en Sonora. Muchos de ellos yo los conocí, porque a mí me tocó viajar
muchas veces a toda esa región, y realmente la labor que hacían estos comunicadores era una labor de distracción. De tal suerte que, bueno, pues creo que es posible que esta lista de comunicadores, de periodistas, algunos quizá estelares a nivel nacional, puedan aparecer mencionados en este juicio que se lleva a cabo en Nueva York. De tal manera que, bueno, a lo que voy es que todos los testimonios coinciden en la relación, pero hacen mucho hincapié en el tema de las sumas multimillonarias que le daban a García Luna, en maletas, en sumas mensuales, que en realidad creo que hoy la gran pregunta que nos debemos hacer es dónde está todo ese dinero y qué va a hacer el gobierno, en este caso, si le corresponde hacer algo, qué le correspondería hacer al gobierno mexicano para rastrear todo este dinero. Es decir, me parece que una de las labores de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera y de toda la inteligencia anticrimen que dicen que opera en México, incluida la Sedena, pues yo creo que ya deberían de estar rastreando el dinero en los paraísos fiscales, solicitando ayuda internacional, porque esto no se va a poder hacer solamente por parte del gobierno mexicano. Es decir, se tendrá que ver qué tan aceitadas están las relaciones internacionales en los paraísos fiscales, en Islas Caimán, en Panamá, Monte Carlo, en fin, Mallorca, entre otros, que son muy socorridos por personajes de la política y del crimen para ocultar enormes fortunas. De tal manera que, bueno, este rastro creo yo que se debe seguir, porque si García Luna es declarado culpable, la gran pregunta que se tiene que responder al pueblo de México es dónde están todos esos millones que dicen los testigos que le entregaron a García Luna para proteger los intereses de Sinaloa. Es decir, me parece que no basta el señalamiento, es decir, falta la evidencia, y la evidencia es el dinero. La evidencia es el dinero y es la que le va a dar soporte a todos estos dichos, porque si no hay evidencias y nada más señalamientos, pues me parece que esto pues nada más es un juego de pirotecnia que está motivando el morbo, generando mucho morbo, pero bueno, como dicen, mucho ruido y pocas nueces. Ahí tendríamos que ver, bueno, qué elementos va a tener la autoridad, en este caso el juez Brian Cogan, para poder dictar una sentencia condenatoria ejemplar. Hasta hoy, a mí me parece que no les alcanza, es decir, hasta donde va el juicio, y faltan todavía muchos testigos por declarar, pero hasta hoy creo que no les alcanza para una cadena perpetua. Bien, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿cómo ves el resultado de lo que está procesándose en Nueva York? ¿El interés de la justicia está siendo bien servido? ¿Solo estamos en presencia de algo espectacular que alienta el morbo? ¿Y qué tanto desde México debemos esperar que haya resultados reales y no solo mediáticos, Víctor? Sí, yo creo que, mira, hay varios temas, ¿no? Retomo un poco lo que dice Ricardo y creo que lo que encontramos hasta ahora es esta defensa, que también ha sido una defensa mediática al indefendible de García Luna, no, pero sí a ese régimen que permitió la presencia de García Luna y que se ha dado a través de diferentes medios y con distintas voces. No voy a abundar en ello, pero creo que la estrategia de la defensa ha sido muy clara, ¿no? Desvirtuar lo que señalan estos testigos protegidos, señalando que ellos tendrán beneficios posteriores, que serán revisadas sus condenas, en fin. Ha habido varios intentos y se han documentado de generar contradicciones y de establecer, incluso con repercusiones en algunos comentarios o columnas escritas en México, ¿no? De los posibles errores en cuanto a fechas, de situaciones, sobre todo de la ruptura
que se dio dentro del cártel de Sinaloa. Pero me parece que más allá de ello, lo que hemos visto sin duda es la exhibición clara de que en México existía un sistema amplio de corrupción para el trasiego de drogas. Un sistema amplio de corrupción también que sin duda encontró diferentes beneficiarios. Y esto me parece que es de enorme relevancia. Pero antes de seguir adelante, quiero dejar muy claro, o sea, que este juicio se lleva a cabo en Nueva York por instancias de Estados Unidos. Es decir, es un juicio acotado a los intereses de Estados Unidos. Y esto es determinante y fundamental. ¿Y por qué es determinante y fundamental? Porque al final de cuentas, ¿qué papel juegan las drogas en esta sociedad, por llamarlo de alguna manera, norteamericana? Sin duda, son un elemento de control social. Esto es muy importante. Luego, son también un enorme recurso de ganancias. Y luego lo otro es que la guerra contra las drogas, y ya lo hemos dicho a lo largo de muchas ocasiones aquí en este espacio, pues permite el fortalecimiento de la industria armamentista y además ya da pie a lo que es un proceso de control territorial y político del continente latinoamericano. Ese es el sentido de la securitización. Pero yo no quiero cerrar este comentario sin recordar algunos elementos que por lo demás, mira, se han escrito muchos libros en torno a García Luna, ¿no? Algunos de ellos me parece como el de Francisco Cruz, El Señor de la Muerte, nuestro colega, con mucho acierto y con mucho rigor. Otros simplemente son voladas, pero el de Olga Warnat es un gran libro, ¿no? Felipe el Oscuro. Y precisamente en esta colección de libros que ahora esta semana tuve que revisar, uno encuentra algunos elementos por demás interesantes. ¿De dónde viene García Luna? Viene, sin duda, de un espacio que tiene que ver con la maquinaria de represión, con el aparato represivo, con el sistema de seguridad forjado y acabado en la década de los años 60. Digo acabado porque resultó de una enorme eficacia, ¿no? Esos personajes a los que se liga García Luna, como Jorge Tello Peón, como Jorge Carrillo Lea, como su admirado Gutiérrez Barrios, forman parte de esta maquinaria. Otro elemento importante que tiene que ver con el fortalecimiento de García Luna como personaje son sus nexos con poderosos empresarios mexicanos, ¿no? Y sin duda un nexo que es determinante y por demás clarifica la posición que guarda García Luna es ni más ni menos con las agencias de seguridad de Estados Unidos, con la propia DEA. Se ha dicho por algunos comentaristas, y yo comparto esta opinión, como Epigmenio Ibarra, ¿no? Periodista, maestro de mío, que bueno, García Luna era el hombre de la DEA en México. Claro. No hay la menor duda, ¿no? Entonces creo que todos estos elementos, yo lo decía cuando inició el juicio, pues son los hilos de la madeja que nos toca como periodistas ir jalando como el hilo de la madeja, que bien jala Ricardo en torno a los recursos millonarios de este imperio criminal. Sí. Bien, Víctor, gracias. Guadalupe Correa, ¿qué vas viendo de relevante? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué detalle por ahí que no haya surgido mucho a la luz pública te genera alguna preocupación intelectual, política o social, Guadalupe? Claro. Mira, a mí la verdad este juicio desde el principio, desde antes de que empezara, pues era lo que está sucediendo era lo que me imaginaba. Y definitivamente concuerdo con Víctor Ronquillo de que este juicio se está llevando a cabo en Estados Unidos. Tenemos que tener muy en claro que este juicio se está llevando por los intereses de los Estados Unidos, de sus agencias y de sus agendas de cooperación antinarcóticos y de control geoestratégico y de control geoeconómico. Obviamente, a mí me llama la atención, por el otro lado,
Y también estoy de acuerdo en otras cuestiones, que no me digan, Guadalupe quiere lavarle la cara a Genaro García Luna, y es Raimundo Riva Palacio. Pero estoy muy de acuerdo también con lo que acaba de decir mi colega Ricardo Ravelo, con relación a la falta de pruebas, dónde está el dinero, cómo se canalizó, siguiendo la ruta del dinero, porque si no, esto sí realmente parecería un gran espectáculo. ¿Para qué? Para desviar la atención y para, pues, como he dicho antes, para justificar la visión y la política de Estados Unidos con México de imposición de una agencia que ha actuado de una forma muy oscura y que en esos años donde se le ha dado toda la entrada, o se le dio toda la entrada, pues tenemos cientos de miles de muertos. Y desviando la atención de realmente el problema central, que es el problema del narcotráfico y de la distribución de drogas en los Estados Unidos, que no se toca para nada en este tipo de juicios. Mientras tanto, se han escrito muchos libros. Yo no concuerdo con Víctor que algunos libros que existen son muy buenos porque tampoco tienen ningún sustento. Yo puedo decir que Genaro García Luna hacía una cosa u otra y realmente no hay muchas pruebas. El día de ayer se mencionó que Genaro García Luna es el supervillano, ¿no? Genaro García Luna, además de que es el supervillano por un lado, por otro lado es el esclavo casi o el empleado de los carteles, ¿no? Eso también se dijo en el juicio. Nosotros le dábamos órdenes a García Luna, como si los narcos, y esa es la idea que tienen los estadounidenses, que lo han hecho ver así en sus narrativas, en sus series, en sus reportajes, ¿no? Que son los grandes malos que la DEA y que sus agencias van a ir por ellos y van a hacer justicia. Es increíble cómo la información de alguna forma que está saliendo a la luz, pues se ve que García Luna atendía a los intereses de estos poderosísimos narcotraficantes, que no son tan poderosos porque con todo el aparato militar que tienen los Estados Unidos, es imposible pensar que no pudieran acabar con estos carteles malvados, ¿no? Esto también, por el otro lado, por un lado es el empleado de los carteles y esto es lo que se plantea en el juicio, pero por otro lado tenemos a esta cobertura porque se están peleando realmente muchos reporteros. Yo sí voy al juicio y lo dicen, ¿no? Yo sí estuve en el juicio y entonces cubren cada momento del juicio cuando hay cosas mucho más importantes. En este momento estamos discutiendo en medios el juicio de Genaro García Luna y lo que pasó en el recinto de San Lázaro, el tema de los honores a la bandera de las armas de Santiago Krill, puro espectáculo cuando están pasando cosas muy importantes que realmente son de gran interés. Pero todos los periodistas, bueno, muchos periodistas están en esta cobertura que es muy sexy, que hay mucho morbo y que realmente vende bastante. Están ahí esperando que diga el narco, que diga el conejo y el topo y todos los nombres de todos estos narcotraficantes, cuando el día de hoy en la ciudad de Puerto Peñasco, en el estado de Sonora, se está dando a conocer una de las obras más importantes que nos va a hacer un país maquilador de energía para los Estados Unidos. Y tenemos que ver qué es Plan Sonora, qué es Plan Sonora 2, una planta desalinizadora que es una de las más grandes de la región, de las más grandes del mundo, que probablemente a México lo va a generar una dependencia y una deuda impresionante. Mientras tanto, todos están viendo el juicio de Genaro García Luna, que en lo verdadero simplemente es el juicio para una sola persona. Se está juzgando a una sola persona. Sí, definitivamente, como han dicho mis colegas y como dijo Epigmenio Ibarra, sería un juicio, pero ya en lo más analítico, un juicio que es en contra de, bueno, es un juicio en contra de un gobierno, del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Y es un juicio que también toma en cuenta la participación nefasta y la participación terrible de las agencias estadounidenses en México. Pero eso no se está diciendo en el juicio. En el juicio lo que está sucediendo, que es muy rentable para el gobierno mexicano, es seguir aplastando a la oposición, lo cual está bien porque fue un periodo de muerte. Sin embargo, hoy le pasa al gobierno de Felipe Calderón, que con lo de Cienfuegos le iba a pasar al gobierno de Enrique Peña Nieto en la cuestión de antinarcóticos. Mañana, con esta visión, con este enriquecimiento de una narrativa donde los mexicanos somos lo peor que existe y además sin pruebas suficientes, sin pruebas materiales, como bien lo dijo Ricardo, va a ser el ejército mexicano el que monopoliza la seguridad a nivel federal en el país. Bien, Guadalupe. Antes de pasar a otro tema, me quedé con una
como luego dicen, una espinita, y me gustaría, Ricardo, Víctor, si me dan su opinión sobre algo que, pues sobre todo Guadalupe me parece que lo planteó en lo que ha implicado este cambio de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué tanto de verdad está dándose un giro hacia los intereses políticos, económicos, judiciales del pasado con la llegada de la ministra Norma Piña, o qué tanto es el fluir institucional, que hubo un cambio de personaje, pero no va más allá de eso? Es decir, Ricardo, ¿qué tanto realmente hay un retroceso en las expectativas, desde mi punto de vista, menores, pero que había de hacer una reforma judicial, de cambiar el funcionamiento del Poder Judicial? ¿Se ha dado un retroceso? ¿Hay expectativas positivas? ¿Cómo lo ves, Ricardo? Mira, Julio, es muy temprano para poder hacer un juicio de si realmente hay un retroceso o hay una perspectiva amplia a mediano o largo plazo. Yo creo que hay que dejar que trabaje la señora Piña en la Corte, más allá de si tiene o no algunos intereses con la derecha, con el pasado, pues creo yo que las mismas condiciones y la misma realidad del Poder Judicial irá marcando la pauta de lo que se tiene que reformar. Por supuesto que Saldívar no dejó un Poder Judicial saneado, como él pregonó. Sigue imperando la corrupción y hay muchísimos ejemplos de cómo los jueces reciben dinero para emitir sentencias, cómo capos del narcotráfico imponen su ley y también influyen en sentencias para hundir en prisión a sus rivales. Es decir, todo esto sigue operando, es decir, la corrupción ahí está galopante. Eso de que se acabó la corrupción, pues bueno, una cosa es el discurso y otra cosa es meterse a las cañerías del Poder Judicial, ver casos realmente donde hay dinero de por medio para emitir sentencias condenatorias cuyos expedientes vienen de origen viciados, porque también con dinero se construyeron las carpetas de investigación, se les pagó a fiscales y agentes del Ministerio Público para construir carpetas incriminatorias, consignarlas y luego les pagan a los jueces para sentenciar a los rivales, con pruebas falsas. De eso tengo varios casos, por eso lo digo. Es decir, no estoy hablando en lo general. Es decir, hay documentos que tengo, que estoy revisando, y me sorprende mucho ver que, bueno, pues, lo que declaró Saldívar, pues, no se apega del todo a la realidad. Es retórica, es política, o politiquería, como dice el presidente, ¿no? Porque en los hechos siguen pasando muchísimas cosas aberrantes en el Poder Judicial. Ahora, que se tiene que limpiar esto, por supuesto, y creo que una de las tareas fundamentales de la señora Piña debe ser esa, sanear el Poder Judicial, porque este Poder Judicial realmente me da la impresión de que es muy, muy parecido al de Colombia en su momento, donde pues, está al servicio del mejor postor. En México todavía la justicia se compra y se vende, ese es un gran negocio. Casos como el de Jalisco, por ejemplo, donde magistrados emiten resoluciones incluso sin tener los expedientes, nada más porque se lo ordena el excuñado de Alfaro, que es el que controla el Poder Judicial en Jalisco. Lo mismo pasa en Baja California, donde incluso gente ligada al narcotráfico, cuyos nombres voy a omitir, también tienen arreglos con jueces, magistrados, para pues hacer negocios con las sentencias. Es decir, el Poder Judicial mexicano sigue siendo un Poder Judicial de tercer mundo, muy, muy distante de la justicia, que solamente obedece a intereses sucios, criminales, y obviamente donde está de por medio el negocio. En la época de Mancera, por ejemplo, tuve oportunidad de conocer casos donde se estaban dirimiendo asuntos de herencias
donde se favorecieron a los que no tenían la razón, porque hubo de por medio un ofrecimiento económico. Tuve la oportunidad de estar en la oficina de Salomón Azar con una de las víctimas de este despojo, donde el propio Salomón Azar le pidió 3 hoteles en Acapulco, $1 millón y 2 vehículos de lujo a cambio de poder operar a favor de esta parte que estaba en desventaja en ese juicio. Es decir, todo esto sigue ocurriendo. La justicia se compra y se vende. Eso de que ya se acabó la corrupción pues no es cierto. Y lo que digo me lo autorizan no solamente las experiencias que he tenido como reportero, sino los documentos que he tenido oportunidad de leer y las denuncias que me han llegado para estudiar estos casos y publicar historias respecto de que esto no ha cambiado. De tal manera que, bueno, el gran reto de la presidenta de la Corte es limpiar el Poder Judicial de corrupción. No es tanto el asunto de si hay intereses con la derecha, si la anterior ministra, la frustrada aspirante a la presidencia estaba ligada a López Obrador, pues eso me parece que es lo de menos. El asunto es que es el Poder Judicial una verdadera cloaca que sigue sin sanearse, y creo que para un país que aspira a la transparencia, a la democracia, porque bueno, esa es otra mentira, ¿no? Democracia, pues, ¿cuál democracia? Pero un país que aspira a resolver estos grandes conflictos del pasado, pues creo que debe empezar en principio por hacer que la gente más necesitada y la de menos recursos pueda tener acceso a eso tan anhelado que se llama justicia. Bien, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas? ¿Ha habido un giro en la orientación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Poder Judicial en general, con la llegada de la ministra Piña? ¿Hay que esperarnos a que se vayan dando más resultados? ¿O cómo ves ese asunto, Víctor? Bueno, es pronto para saberlo, es cierto, pero sin duda, mira, si uno toma en cuenta digamos, las posiciones que la propia presidente de la Suprema Corte de Justicia tuvo en relación a casos que de alguna manera involucran dos posiciones que se encuentran en este momento en confrontación en relación a un proyecto de país, uno puede imaginar hacia dónde irá el criterio que regirá de alguna manera el modo de operar la justicia en nuestro país y cómo se dirimirán algunos asuntos de índole estrictamente vinculada como lo político. Seguramente el tema de la reforma electoral del Plan B terminará en la Suprema Corte de Justicia y será un primer elemento que nos hará ver cómo lamentablemente el criterio que permanecerá será un criterio conservador, sin duda, ¿no? Porque así, si uno revisa los posicionamientos de la presidenta y de los aliados de la presidenta en el contexto de la Suprema Corte de Justicia, pues puede inferir qué puede pasar. Lo otro que es también pues materia de discusión, de especulación, es que al final de cuentas, además de lo que ha mencionado Ricardo Ravelo en términos de la corrupción del Poder Judicial, que todos la conocemos, muchos mexicanos la han sufrido, las cárceles están llenas de pobres y de jóvenes. Bueno, además de esta realidad, habrá que tomar en cuenta de dónde proceden socialmente, académicamente, quienes integran el Poder Judicial y sus principales funcionarios. Pertenecen a un grupo social pues enormemente conservador, formado en escuelas, facultades de derecho que están lejos de tener una formación y una preocupación social. Esto creo que también es muy importante mencionarlo, ¿no? Porque esto ha permitido que el famoso golpe blando, el lawfare en Brasil, los elementos que son similares en Bolivia, en Argentina, pues precisamente se dieron a partir de esta conformación
social de quienes integran el poder judicial en estos países. Entonces, creo que nunca dijo el anterior presidente de la Suprema Corte de la Justicia, por lo menos yo no recuerdo de manera tajante que había limpiado la corrupción, o sea, no, pero creo que la posición de este grupo que conformaba anteriormente la acción de este poder judicial y el intento de transformación que se llevaba a cabo en los primeros años de este gobierno, pues sí me parece que ahora lamentablemente se ve truncado, y sobre todo si tomamos en cuenta lo que ya mencionábamos en relación a la salida de Netzaí Sandoval, que es uno de los temas más sensibles, ¿no? El Instituto Nacional de la Defensoría Pública. Sí. Bien, Víctor, gracias. Guadalupe, pues 2 temas te persiguen aquí en el chat. Sí. Uno, desde luego, el de este tema que ya pusiste, el de la Suprema Corte y su nueva presidenta, y otro yo creo que es el relacionado con la crítica cuya esencia yo comparto respecto a lo que está sucediendo con el Plan Sonora y con el manejo del litio. Ahora sí que para hechos, ¿quieres abundar en alguno de los temas? Lo que tú desees. Híjoles, es que sí me gustaría abundar, pero en otra ocasión, lo de Plan Sonora y la planta desalinizadora de agua, porque es un tema muy grande. El lunes, lo prometo, una columna. Estoy investigando muy a conciencia Plan Sonora, el otro Plan Sonora. Es impresionante, es muy importante porque tiene aristas y tiene problemas muy, muy grandes, ¿no? Todo vamos a desalinizar el agua, nos vamos a quedar con los desechos, el mar de Cortés está en gran riesgo y bueno, nos van a traer también energía de Gilliland, Arizona. Nosotros les vamos a mandar el agua, ellos nos vamos a quedar con los desechos de estas plantas que afectan mucho el medio ambiente. Bueno, pero todo esto está en el marco de las cadenas de suministro nuevas a partir de la pandemia y a partir de la guerra en Ucrania y otras guerras que vienen. México está plegándose completamente a la agenda de los grandes capitalistas, hablando de cambio climático. Vemos al señor Marcelo Ebrard hoy celebrando en Puerto Peñasco con estos embajadores, más de 80 embajadores, el señor Ken Salazar, los caballeros internacionales de estas compañías, se podría decir, pues celebrando el Plan Sonora que se nos va dando a cuentagotas, con poca información. Yo me sorprendí bastante hace unos días cuando entendí lo del otro Plan Sonora, lo que implica para nosotros una deuda que, para empezar, está entre los $10,000 millones, en inglés los $10 billion, y $48,000 millones para empezar. Nosotros nos vamos a endeudar con los Estados Unidos. La deuda siempre provoca dependencia, siempre viene junta con varias condicionalidades. Un gobierno que prometió la soberanía y van a empezar las críticas, pero yo fui una de las personas que más apoyó la reforma eléctrica. Yo soy una persona que ha apoyado a esta administración, que creó en un proyecto nacionalista, soberanista, y pues temo y estoy escuchando, estoy escuchando venta del Plan Sonora por parte de los funcionarios del gobierno de Sonora, del señor Durazo, muy parecidos a los que escuché en los años 90, cuando era mucho más joven, estas promesas del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, este gran proyecto maquilador, que Ciudad Juárez, por ejemplo, fue uno de los centros más importantes y terminó convertido en un campo de guerra. Es impresionante lo que puede causar la dependencia y lo que estamos viendo, lo que podría ser la planta desalinizadora de agua. Nosotros les vamos a comprar, porque no va a producir la electricidad necesaria para mover esta desalinizadora, no la va a producir CFE, la van a producir en Gilliland, Arizona, y nosotros les vamos a mandar el agua y nosotros nos vamos a quedar con los desechos. Es una forma
todo Plan Sonora, al parecer, es una forma de maquilarles la energía en un momento en el cual está cambiando la geopolítica y es muy, muy complejo. Nada más quiero decir una cosa, estamos acostumbrados a ver las cosas, a ver el Poder Judicial. Cuando uno critica, por ejemplo, el papel de la Fiscalía General de la República, aquellos oficialistas o que son más adeptos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hablan obviamente de los problemas del sistema judicial, pero estamos hablando de cuestiones que se deben de resolver de forma integral e independientemente de la aproximación que tengamos. Yo no tengo ninguna afinidad con los partidos conservadores o con los actores conservadores. Estoy de acuerdo con Víctor en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia tiene una cierta formación. Por ejemplo, en los Estados Unidos se echó atrás la decisión de Roe v. Wade, con la cual se aprobaba, se permitía el aborto, se echó para atrás. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia está formada en su mayoría por jueces conservadores. Así va a ser en México y muchas de las decisiones que se van a tomar con un cierto grupo de personas. Por eso digo que hubo realmente un fracaso tremendo lo que sucedió con la Suprema Corte de Justicia, con la entrada de la ministra Norma Piña de este grupo. No es una cuestión menor. Tiene razón, mis dos colegas tienen razón en el tema de Genaro García Luna, por estar pidiendo pruebas, no estamos dándole la cara absolutamente a nadie, porque no se trata de, dependiendo del lugar ideológico en el que nos colocamos, vamos a ver una cuestión de una forma o de otra. Todos queremos justicia, pero realmente este juicio va a ser justicia a los cientos de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos, va a ser justicia. Vamos a continuar con esta relación con Estados Unidos, donde nos van a determinar cuál va a ser nuestra política antinarcóticos. Si de esto sirve el juicio, pues mejor que no hubiera habido juicio. No podemos analizar esto de una forma parcial. Tenemos que analizar esto de una forma integral para el bien de nuestro país, no con cuestiones partidistas. Bien, Guadalupe. Son las 2 de la tarde con 54 minutos. Nos quedan unos 3 minutitos para cada quien para cerrar con la parte final. Ricardo Ravelo, ¿qué quieres poner como postrecito dulce y amargo en esta mesa de hoy, Ricardo? Bueno, está el tema de la presencia de la escolta de la Secretaría de la Defensa en el está evento complicado, de la sí. Fíjate que, bueno, más allá de eso, es otro circo, ¿no? Hecho por el propio Krill. Ahora resulta que el señor Krill se pone el atuendo de la legalidad, muy defensor de la ley, muy defensor de que no ingrese la escolta y la banda al lobby del salón de plenos de la Cámara de Diputados, pues porque van armados. Entonces, bueno, pues ya aquí se degeneró una polémica, un dime y direte que, pues, él dice es que no pueden entrar armados, y para ello se escuda en la ley. La Sedena dice, bueno, es que esto se acordó la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, entonces, pues, las armas son parte del uniforme. Me parece una discusión muy barata, ¿no? Pero lo de Krill es pues no sé si llamarlo un buen actor, ¿no? Porque pues, primero que nada, o sea, no se permite que ingrese la escolta, pero no se dice nada de los narcolegisladores, ¿eh? O sea, los diputados que legislan en favor del narcotráfico y que han legislado muchísimas veces dentro de ese recinto, es decir, con perfiles criminales fundados en el fuero, y en la actual legislatura hay varios que incluso llegaron financiados por el narcotráfico. Entonces de eso no se habla. Tampoco se dice que el cártel de Sinaloa, esta segunda etapa, pues comenzó con el panismo, y cuando el propio Krill era secretario de Gobernación, él fue parte de eso. Y tampoco se dice que muchos panistas relevantes, como Diego Fernández, como el propio Gómez Montt, que fue secretario de Gobernación con Calderón, pues fueron defensores del cártel de Juárez cuando murió Amado Carrillo. Esto es un tema público, es decir,
todos ellos han estado de alguna manera en estos enjuagues, de tal manera que, bueno, pues me parece una cosa muy menor, diría el presidente, una politiquería, yo diría un show, una escena bastante ridícula, pues argumentar que no se permite el ingreso de una banda de guerra a la Cámara porque están armados, pero sí que haya legisladores que meten o introducen iniciativas de ley para favorecer al crimen organizado. Entonces, bueno, pues así es esta política mexicana. Bien, gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, para cerrar, por favor, postrecito. Bueno, yo hoy sí me voy por un postre dulce, la verdad de las cosas, Muy ¿no? bien, O sea, sí, Víctor. hoy sí. ¿Y saben qué? Les voy a recomendar un libro estupendo, que a ver si se puede ver aquí. Se llama, a ver, lo pongo aquí, La rebeldía de pensar, de Óscar de la Borbolla. Y Ándale. es un libro que resulta por demás interesante para todos nosotros que nos dedicamos a la reflexión, a la información. Dice Óscar de la Borbolla y dice muy bien que la verdad de las cosas, el pensar es una habilidad que se adquiere. Así como no todos sabemos pintar ni no todos sabemos escribir, no todos sabemos pensar. Y yo agrego que precisamente en esta sociedad se nos condiciona para no pensar, para no reflexionar, para no interpretar lo que ocurre en la realidad. El pensar es un ejercicio intelectual, sin duda, pero es un ejercicio también de comprensión de la realidad en muchos ámbitos, pero me parece de enorme utilidad para la comprensión de la realidad social y de lo que aquí acontece. Óscar de la Borbolla se va de largo a lo largo de las páginas del libro y termina reflexionando en torno, lo lleva a eso el pensar sobre lo que soy, incide en el pensamiento, digamos, reflexiona en torno al pensamiento cartesiano, incide en algunas disquisiciones idealistas desde mi punto de vista, pero es un libro tan bien escrito, un libro en donde hay una enorme voluntad de estilo por parte de Óscar de la Borbolla, que es un libro que a pesar de que por momentos ya hacia el final resulta de cierta aridez, es un libro que se disfruta enormemente y que nos da la lección de que hay que aprender a pensar. Víctor, qué bueno. Entrémosle al gimnasio del Sí, pensamiento sí, para, sí. para desarrollar músculo en todo esto. Guadalupe Sí. Correa, te toca cerrar con postrecito, lo que tú desees. Sí, a mí la verdad el postre no me gusta. A mí no me gusta el postre. A ¿No? mí me gusta, a mí me gusta tomarme un tequila, no, no es cierto. Este, Está bien. después de la comida, no, no es No cierto, es como invoques, no amargo, ¿no? invoques, Guadalupe. Es amargo, amargo, Está bien. con un poquito de limón. No, es que fíjense que quiero contarles que estoy trabajando en la segunda edición de mi libro. Y bueno, por eso mismo estoy tan interesada en el tema de Sonora. Sonora es el centro y como dije, mientras estamos centrándonos en lo que sucedió con el señor Krill, y bueno, lo que pasa ahí parece un gran espectáculo, un circo. El señor Krill pues da pena, ¿no? A mí me da pena. Sé que sus aspiraciones pues me dan risa un poco también, ¿no? Desafortunadamente, no quiero ser irrespetuosa, pero a veces me causan un poco de risa, porque pues son personas que no han hecho algo fundamental por el país, ¿no? Y ahora pues simplemente un gran espectáculo, cuando sí tenemos pues este despliegue, ¿no? De fotos con drones, con este gasto también de recursos para enseñarle al mundo mediante sus embajadores lo que va a hacer México para la agenda de Davos, para para los hombres más ricos, ¿no? Es interesante cómo los gobiernos progresistas, por ejemplo, nuestro canciller Marcelo Ebrard utiliza las mismas frases, ¿no? Para presentar el proyecto de Puerto Peñasco, el señor Durazo también invitando a mucha gente, muy contento, hablando de cambio climático, hablando pues de todo lo que dice la progresía, que se parece mucho a los hombres grandes del dinero que plantean esta transición a energías renovables, pero obviamente que ellos van a crear, ellos van a
ellos van a vendernos esa tecnología, además nos van a dar los créditos para que nosotros podamos comprar. El hecho de que alguien preguntó en el chat sobre la deuda que había adquirido México, algunas personas también cercanas al oficialismo dicen que esto no es así, que el gobierno de México no se ha endeudado, esto es falso, y creo que podemos terminar este sexenio bastante endeudados, bastante dependientes, y bueno, ya tendríamos las Fuerzas Armadas para gran rato, para también imponer un orden, ¿no? Y reprimir en caso de ser necesario en los años que le siguen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No hay que perder de vista lo que sucede en Sonora. Les invito a que lean mi columna, que la estoy trabajando desde ahora para el lunes, porque sí es un tema que es muy importante. Estoy escribiendo ahorita un artículo y esta segunda edición del libro, porque pues todo se relaciona muchas veces con el crimen organizado. Llegan los criminales paramilitares y luego antes hablaban de la revolución del shale, que después de lo que sucedió en el noreste y Golfo de México, todo lo que era el fracking, y ahora se habla de las energías renovables, del litio, de los minerales raros, de las baterías de litio, de los coches eléctricos, de las, pues estas plantas fotovoltaicas. México como la punta de lanza, dice el canciller, que es el favorito muy, muy probablemente de los grandes capitales. Definitivamente en Washington lo quieren bastante. Bueno, pues la verdad es que temas nos sobran, asuntos relevantes, y celebro mucho que hayamos hablado de los puntos que están más allá de lo evidente, del morbo en Nueva York y de las declaraciones llamativas. Hay cosas que afortunadamente, como siempre, las han abordado a profundidad y con seriedad, y me da mucho gusto estar con ustedes. Ricardo, gracias, buenas tardes por hoy. Gracias, Julio. Igualmente, pues pasen buen fin de semana. Igual, para ti también, Guadalupe, Víctor, que estén muy bien, y gracias por la oportunidad de estar en esta mesa. A ti, Ricardo. Víctor, gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, y pues nos encontramos a la siguiente. Un abrazo para todos. Así es. Guadalupe, gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, y espero que ya pronto nos podamos ir a tomar un tequilita por ahí cuando esté por allá. Estoy en marzo, por cierto, recuerdo, amenazo con ir en marzo para que pensemos en una posible reunión. Pero ya ¿por qué uno? La reserva. ¿Eh? ¿Por qué nada más uno? Dice. Pues no, uno no es ninguno. Alguien decía por ahí, si hemos de beber alcohol, que sea en abundancia. Pues sí, claro. Ya si le entramos, ya está bien. Ya vamos haciendo la reservación y vamos reservando las largas horas, como la vez pasada que nos reunimos. Así es que puestos para pronto. Me encantaría, amenazo con ir en más. Eso, muy bien. Guadalupe, Víctor, Ricardo, hasta pronto. Gracias. Hasta luego.